Egunon guztioi, buenos días a todas y todos. Damos comienzo a esta Comisión de Asuntos Generales y Pleno extraordinaria. Primer punto del orden del día, invitación a las y los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión? Segundo punto del orden del día, aprobación del acta del fecha 11 de marzo de 2025. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día, aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2025. Bai, Antxon, Miguel. Bai, egunon. Kiroletako diru laguntzen oinarri espezifiko berriak onartzerakoan, Juantxuk berez idazkaritzako txostenean apunte bat egiten zuen, eta aipatzen zuen 2025 ekitaldiko plan estrategikoa onartu zenean, kiroletako diru laguntzei zegozkien helburuak ez zirela helburu bezala ongi plantatu, baizik eta programak aipatu zirela, eta hori zuzendu beharko litzatekela oinarriak aurkeztu onartu aurretik. Decía eso, que en el proceso de aprobación de las nuevas bases específicas de la actividad física y el deporte, el informe de secretaria redactado por Juantxu señalaba que había que modificar el plan estratégico de subvenciones, puesto que el plan estratégico aprobado para el ejercicio 2025, en las líneas de subvenciones, en vez de hablar de objetivos como tal, hablaba de programas a subvencionar y no casaban con los nuevos programas que teníamos intención de subvencionar. Entonces, en este caso, lo que se ha hecho, y tal y como se ha incorporado en la propuesta de resolución, es señalar específicamente los objetivos de cada línea de subvención. Kirol elkarteen A programari dagokionez, helburua izango litzateke ermuko eskola kirolari eta kirol federatuari arreta emateko egiturak garatzea eta sendotzea, aurrentzat eta nerabentzat ingurune seguru, babesle eta osasungarrietan eta berdintasun eta ekitate sozialeko baldintzetan kirol jarduera iraunkorrak sustatzeko. El objetivo de la primera línea de subvención del programa A de clubes deportivos es desarrollar y consolidar las estructuras de atención al deporte escolar y deporte federado de Ermua que fomenten actividades deportivas sostenibles en entornos seguros, protectores y saludables para la infancia y la adolescencia y en condiciones de igualdad y equidad social. Bigarrenari dagokionez, kirol ekitaldiei dagokionez, helburua da Ermuan kirol ekitaldi iraunkor eta parte hartzaileen egutegia sustatzea, kirol jarduera edozein adinetan sustatzeko berdintasun eta ekitate sozialeko baldintzetan. La segunda línea de subvención, correspondiente a la organización de eventos deportivos, tiene como objetivo promover un calendario de eventos deportivos sostenibles y participativos en Ermua que fomenten la actividad deportiva en cualquier edad en condiciones de igualdad y equidad social. Eta azkenik, hirugarren diru laguntza ildoa, goi mailako kirol federatuari dagokiona, ondorengo helburua du. Ermuko goi mailako kirolariek estatuko eta nazioarteko kiroleiak eta federatuetan parte dezaten sustatzea. Kirola orokorrean egiteko pizgarri gisa. La tercera línea de subvención, correspondiente al deporte federado, a la participación de deportistas de alto nivel en competiciones federadas, tiene como objetivo fomentar la participación en competiciones deportivas federadas de carácter estatal e internacional por parte de las personas deportistas de alto nivel de Ermua como estímulo para la práctica deportiva general. Esta modificación es la que se lleva a aprobación. Eskerrik asko, Antxon. ¿Alguna cuestión? Mónica, Julen, Jol, Paul. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para 2025? Aprobado por unanimidad. Se incluirá para el pleno de la semana que viene. Y el último punto del orden del día, aprobar inicialmente las bases específicas para la concesión de ayudas o subvenciones en materia de actividad física y deporte. El anterior punto va ligado a este. Este es las bases que se presentaron ya la semana pasada aquí en comisión por parte del Departamento de Deportes, por Antxon. ¿Tenéis alguna cuestión en relación con estas bases? ¿No? ¿Jule? ¿Hall? ¿Yes? Pues procedemos también a la votación. ¿Votos a favor de aprobar inicialmente las bases específicas para la concesión de ayudas o subvenciones en materia de actividad física y deporte? Aprobado por unanimidad y se da por finalizado la sesión de comisión informativa. Eskerrik asko guztioi.